¿Qué tal? El día de hoy en Hecho en Oaxaca tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Carlos Faustino Pérez Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. Gracias. Quien el día de hoy nos comparte algunos tips respecto a la compra-venta de inmuebles. Él se dedica o es asesor inmobiliario en el estado de Oaxaca, con una gran experiencia y una gran gama de ventas en el estado. Al término nosotros pondremos el nombre, el domicilio y el teléfono aquí de nuestro asesor para que si alguno de ustedes gusta contactarlo y él se ocupe de la venta o de la compra de alguno de sus inmuebles, puedan hacerlo de forma directa con él. Bienvenido. Gracias. En ese sentido, las consultas son gratis. Ah, perfecto, me parece perfecto eso, pues nuestros radioescuchas y nuestros televidentes podrán darse cuenta del ánimo con que empezamos esta entrevista. Yo quisiera preguntarle, Carlos, si me permite decirle así, ¿qué necesitamos nosotros observar o tomar en cuenta cuando queremos comprar o cuando queremos vender una propiedad? Bueno, son dos situaciones diferentes, ¿no? Cuando quiero comprar es una visión y cuando quiero vender pues sería otra, ¿no? Que al final vamos a caer en una sola situación, pero desde diferentes ópticas. Para comprar, cuando alguien busca adquirir un bien, yo siempre pienso, estas personas que están apostándole, porque es una apuesta, claro, a invertir su capital, y no es para un ratito, es un capital para toda la vida, es un bien que lo van a tener para beneficio de su familia. Entonces sí es importante ver que lo que les están ofreciendo tenga toda la legalidad que debe de tener, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que reúna los requisitos de acuerdo al tipo de propiedad, ¿sí? Que pueda ser y que pueda ser vendido o que pueda ser traspasado o que se puedan ceder los derechos, ¿no? Esa sería la principal. Eso quiere decir, o eso nos está usted informando, que se dedica no solo a la venta o traspaso, vamos así a llamarlo, de propiedad privada, sino también de terrenos comunales, terrenos ejidales, que bueno, hoy en día sabemos que si bien es cierto, pues muchos de aquellas personas que tienen ese régimen de propiedad pueden en un momento determinado estar interesadas en ceder sus derechos a alguna otra persona. Así es. Bueno, la gama que tenemos en el estado de Oaxaca, principalmente en el sur, ¿no?, de la República, es amplia porque tenemos comunidades. Esto no se da en el norte del país, casi no. Hay muy pocas comunidades en el norte del país, pero en el sur sí. Y estas se rigen por usos y costumbres mayormente. Y aparte, hay mucha gente que desconoce que lo que es una comunidad agraria como tal, tiene ciertas limitantes en cuanto al traspaso, ¿no? Sí hay derechos que se tienen, pero bajo ciertas condiciones que reglamenta una asamblea de comuneros, ¿no? Y de las que hay que ser cuidadosas, definitivamente. Porque además, ¿no?, respetuosos, ¿no? Sí, así es. Se puede hacer una cesión de derechos, se puede hacer, pero debe de ser con el consentimiento de las autoridades de la comunidad y básicamente de la asamblea. Así es, hay que ser respetuosos, como lo dice, de las autoridades ejidales o comunales. Así es. Y contar con la aprobación tanto de ellos como de la propia asamblea de ejidatarios o comuneros, que en un momento dado tienen que autorizar esa cesión en un momento dado. Pues bien, en cuanto a propiedades particulares o propiedad privada, ¿qué es lo que un vendedor tendría que ver como características, como cuestiones específicas si es que quiere buscar un predio? En este caso quisiera una casa habitación. Cuando quiere una casa habitación, ¿cuáles son las peticiones que le hace a usted? Concretamente, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué condiciones necesita? ¿Y usted se da la tarea de buscar a los vendedores o cómo se da esto? Bueno, sí, cuando alguien quiere adquirir una vivienda, hay dos instancias que son las que mayormente ofrecen casas de interés social, que es el Infonavit y es el Fobiste, básicamente. Y esas dos entidades tienen dentro de su programa de asesoría, por así decirlo, dos
cursos muy sencillos que le dicen al derechohabiente qué características debe de buscar en su inversión o para su inversión. Básicamente lo que yo le sugiero a la gente cuando está buscando es una vivienda es considere para empezar el tamaño de la familia, ¿no? Cuántos miembros son, a veces son cosas que parecieran un poquito risibles, pero son interesantes. Claro. ¿Tienen una mascota? ¿Tienen un vehículo? ¿Qué tan cerca están sus escuelas de los hijos? Las personas que la van a utilizar, ¿hay personas mayores? ¿Sí? ¿Les gusta el jardín? ¿No les gusta el jardín? Etcétera, etcétera, Así etcétera, es. ¿no? Entonces, sí es interesante que la gente vaya determinando cuáles son sus necesidades y gustos para con base a ello poder buscar una alternativa. Inclusive yo creo que, inclusive cuál es su pensamiento a futuro, ¿no? Porque a lo mejor Así la es. familia va a crecer o se va a reducir Hay en una determinado situación, momento, ¿no? hay una situación, perdón, muy curiosa en nuestra cultura. Desgraciadamente, cuando una pareja consolida su unión y empiezan a formar una familia, pocas veces ya tienen hecho el nido, como se dice, ¿no? Sí. Sino que primero nos queremos y después vemos dónde ver, vamos ¿dónde a vamos a estar, vivir? ¿no? Ujú. Y esto nos lleva a una dinámica muy particular porque no sé si usted lo haya vivido, pero hay muchos padres de familia, muchas parejas que van construyendo la casa, y hablo de físicamente, Sí, cierto. ¿sí? Y van construyendo con la expectativa de que los hijos van a crecer. Cuando los hijos crecen, esa casa ya les queda grandísima, porque los hijos empiezan a irse cuando los papás acaban de terminar la casa, Así es. ¿no? Entonces esto es muy triste, porque digo, es el trabajo de muchos años, ¿sí? Y que al final no va a tener el uso y destino que se esperaba en un principio. Pero ahí está, diríamos, el meollo del asunto, porque quizás esas personas en un momento determinado sean los prospectos vendedores. Así es. Para alguien que quiere una casa ya y que puede tener a una familia en ese justo momento y puede Sí. hacer uso de ella. Una de mis recomendaciones actualmente también, sobre todo para las parejas jóvenes, es que si van a hacer un proyecto de este tipo, realmente sea tal, ¿no? Se asesoren con un arquitecto, con alguien que les pueda dar como que una proyección de cómo van a ir creciendo. ¿Cómo se va a ir creciendo? Sí. Bueno, entre comprador y vendedor regularmente el trato puede ser directo o hay terceras personas en estos movimientos. Bueno, lo que se acostumbra en este argot de la correduría, porque bueno, tradicionalmente se nos conoce como corredores. Ajá, así es. Actualmente corredor somos, inmobiliario, ¿no? Sí, así les dicen. Así es, de manera tradicional. Actualmente ya como que se ha refinado un poquito el término y nos volvimos agentes inmobiliarios. Agentes o asesores inmobiliarios. O asesores inmobiliarios, Así así es. Sí, hay un trato ahí que desde mi punto de vista, siempre cuando una persona me hace favor de darme su propiedad para ofrecerla, Sí. Mi punto de vista es, el dueño es el que tiene el derecho de cerrar el trato. A mí no me gusta, la verdad, cuando hay personas que me dicen, pues ahí usted vea con el cliente, ¿no? No me gusta porque finalmente el que está vendiendo conoce cuáles son sus condiciones, sus necesidades. Así es. Y bajo qué circunstancias va a poder vender. En este proceso entra algo muy tradicional que es el regateo. Sí. El regateo en Oaxaca es muy común, excepto con las constructoras, ¿no? Las constructoras ya tienen sus precios determinados y ya no se negocia el precio. Aquí entonces haría yo una pregunta. Cuando el vendedor le fija ya un precio, es decir, yo soy la vendedora, esta casa que le doy a usted en venta, la quiero vender en 500,000 pesos, por ponerle un justo precio, ¿no? O ponerle un precio. De esa cantidad que el vendedor ha sugerido o ha puesto, ¿cómo cobra el asesor inmobiliario? Hay dos maneras.
La que a mí me gusta más, por esto que acabo de decir, de que para mí el dueño es el que tiene el derecho de decidir a quién y en cuánto la vende, Así es por un porcentaje. Sí, hay porcentajes que se manejan desde un 2.5% hasta alguien que cobre el 6%, sí, pudiera ser así. Entonces es un porcentaje sobre el precio final de la venta. Esos porcentajes, entonces quiere decir que se van desde el 2%, que sería el mínimo, 2.5. ¿y hasta dónde puede subir? ¿Hasta qué porcentaje del valor total de la venta, supongo? Sí, yo he visto que lo máximo que se cobra aquí en Oaxaca es el 6%. El 6%. El 6%, sí. ¿Libre ya de los impuestos y de lo que se pague? Ese es un acuerdo que se toma al momento bueno. de hablar con el dueño, ¿no? De hablar con el dueño. Sí, porque a veces se hace de manera directa. Aquí vamos a entrar en temas un poquito espinosos, Ajá. ¿no? Porque cuando hay una venta, digamos con una inmobiliaria, Sí. entonces el valor que se declara es el total. Pero muchas veces se hacen ventas que también hay que tener cuidado, es otro tip. Hay que tener cuidado porque se manejan las cosas en efectivo. Se hacen ventas en efectivo. Entonces ahí también sobre los impuestos, ya se deducen los impuestos y entonces se hace el acuerdo con el dueño de si es libre de impuestos o una después vez de los impuestos. cobrado los impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando el agente inmobiliario pacta con el vendedor respecto de un precio final último del cual se va a deducir o su comisión o el pago que haya establecido, y el vendedor en un momento determinado opta o decide reducir el costo? ¿Qué pasa? Porque esa comisión o ese pago tendría que reducirse y eso hablaría de que el trabajo en un momento determinado del asesor que estuvo moviéndose, Sí. se entiende que ese porcentaje que estableció es porque tiene que hacer distintos movimientos Así para es. poder mover Sí, esa claro. propiedad, ¿no? Sí. Difundir esa Sí, propiedad. bueno, en mis casi 10 años o un poquito más de experiencia, afortunadamente solo me ha pasado una vez, ¿no? Hicimos un trato, son tratos de buena fe. De hecho, cuando se lleva un contrato de compraventa Así es. ante la fe de una autoridad, es eso. La autoridad da fe del trato que se hizo, valga la redundancia, de buena fe. Entonces, la mayoría de los asesores o de los corredores trabajamos bajo palabra. Es decir, yo llego con el dueño, le pido la oportunidad de promover su casa y hacemos un trato de palabra. Hay algunos que lo hacen de manera escrita, Sí, ¿no? sí, Y hacen un observado contrato, y lo he apreciado, hacen un contrato. un Entonces, pero finalmente, la verdad es que si no se cumple un contrato, llevar ese contrato a un juicio, a un pleito legal, híjole, es desgastante y desde mi punto de vista no debe de ser así. ¿Más oneroso? ¿No? Inclusive, ¿no? Sale más caro el caldo que las albóndigas, dijeran en el argot popular, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones le daría, en primer lugar, a un comprador, yéndonos por cuestiones de propiedad privada, si va a comprar una casa, independientemente de cómo la busque y cuáles sean sus necesidades? Sí. ¿Cuáles serían las características que usted le diría que se fijara? ¿Cuáles serían las cuestiones que usted le sugeriría que viera de primera mano, para que pudiera observar y darse cuenta si esa propiedad que le interesa o que le pudiera llegar a interesar sería la adecuada? Bueno, yo lo primero que recomiendo es hacer una revisión documental. Sí, la revisión documental es muy importante porque sabemos de qué tipo de inmueble estamos hablando en cuanto al tipo de propiedad, ¿no? Si es propiedad privada, bueno, pues deberá de tener en primer lugar bien claro cuál es el documento que lo avala. Sí. Pueden ser tres realmente. Hay una escritura que es privada, en donde da fe el alcalde del municipio. Hay una escritura que, si bien la protocoliza un notario público, se puede dar de alta en el registro público de la propiedad, pero no está dado de alta el bien en catastro. Ajá. Entonces esa lleva un título que se le llama preventiva.
Cuando ya cumple con todas las de la ley, ¿sí? Se dice que se tiene el derecho pleno sobre esa propiedad y entonces ya reúne los requisitos del expediente para tener una escritura de carácter definitivo. Okay. Lo ideal es una de carácter definitivo. Y lo ideal sería entonces constatar que un documento avale esa Así propiedad es, que pretende. así es. ¿No? Sí. Y decía usted hace un momento, la identidad de quien vende. Sí, sí, bueno, aquí hay una situación que a mí se me ha dado y es la situación de que yo trabajo, la mayoría de mis propiedades que yo promuevo son de amigos, conocidos o por recomendaciones. Ajá. ¿No? Y lo prefiero así. Sí. Lo prefiero así porque me da la seguridad de que les estoy ofreciendo algo que tiene seguridad también a las personas, ¿no? Creo que vale la pena tomar en cuenta que cuando nosotros solicitamos entonces el servicio de algún asesor, en este caso inmobiliario, como lo es usted, pues pudiéramos acercarnos a una persona a la que pudiéramos tener confianza, claro, y certeza de que, claro, de que nos lleva a un buen fin, a un buen puerto en un momento determinado. Sí. Toda vez de que el dinero con el cual se hace la compra o la cosa misma, el objeto, la casa, el inmueble, el terreno, lo que llamemos, pues también es el patrimonio de uno o de otro. Entonces habría que tener la certeza de que la compra-venta sea no solo factible, sino tengamos la certeza de que sea cierta. Reúne las condiciones legales, ¿no? Así es. Aquí sí quiero hacer un poquito de énfasis. Ojo, puede ser comunal, puede ser ejidal, lo ideal es propiedad privada, pero si es una propiedad social, hay que ver que realmente reúna pues las características de legalidad que así es, debe ¿no? dar, ¿no? Y podamos tener la certeza y la seguridad de que se haga una compraventa efectiva. Así es. Sí, pues nosotros ponemos a disposición el nombre del asesor inmobiliario Carlos Faustino Pérez Cruz y sus datos en nuestra página por si alguno de ustedes desea contactarlo y promover sus propiedades. Muy buenas noches a todos. Agradecemos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego a todos. Hecho en Oaxaca ha presentado a ustedes los tips para compra y venta de inmuebles con el asesor inmobiliario Carlos Faustino Pérez Cruz. Nos despedimos y los esperamos hasta la próxima. Muy buenas noches a todos.